como sociedad y también como pueblo de Dios que somos. Por eso le hemos puesto este tema, los pies sobre la roca. Los pies sobre la roca, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien cimentados, bien parados, que estamos puestos nuestro pie en algo firme, y ciertamente si no caminamos en base a lo que dice la palabra, en base a lo que dicen las escrituras, entonces nuestros pies no estarán firmes. Y es por eso que pasa a veces que nos sentimos como que nos hundimos, como que tambaleamos, muchas veces nos caemos, y es por la cimentación que tenemos. Y eso no es de que porque uno tiene más tiempo que otro, puede estar más cimentado, el otro tiene menos tiempo, tiene menos cimiento. El cimiento de nosotros depende de la búsqueda que es individual que cada uno tengamos en los asuntos de Dios. Porque ustedes ven personas en estos caminos que tienen 15, 10, 20 años y se mantienen cayendo constantemente por el cimiento que le hace falta en la palabra muchas veces. Amén. Pero ustedes ven personas que inician temprano y lo ven firme, pero también ven personas que inician temprano y se caen mucho. Amén. Entonces, no es el objetivo de nosotros tomar este tema para acusar a nadie, para perseguir a nadie, para desacreditar o desautorizar a alguien, algún tipo de persona o grupo determinado, sino que nosotros mismos nos sea de reflexión y saber ciertamente si lo que estamos haciendo, si donde estamos parados, estamos ciertamente cimentados en la roca inconmovible donde debemos de estar. Para eso vamos a estar leyendo dos textos bíblicos a manera de introducción. A modo de introducción vamos a estar leyendo todo texto bíblico que se encuentra uno en Isaías 57, 27 y otro en Romanos 10, 15. Y el de Isaías 52, 27, perdón, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Y el siguiente, en Romanos 10:15, que dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí vemos dos textos bíblicos, hermano, que son similares, pero no iguales. El primero habla en singular, dice: cuán hermosos son los pies, son sobre los montes, los pies del, está hablando de una sola persona, del que trae alegres nuevas, se está refiriendo a una sola persona. Y en el segundo texto dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, el primer texto se refiere al enviado de Dios, que él fue que vino a anunciar el evangelio. Amén. Él, porque se está hablando en plural. Y el segundo texto se refiere a nosotros. Él nos trajo a nosotros el evangelio. Amén. Para que nosotros hagamos lo mismo que él, para que nosotros también lo anunciemos. Amén. Y eso se refiere en todo texto bíblico. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Que hay mucha confusión. Hay mucho flujo de información, ciertamente. La información está a flor de piel. Tenemos acceso a mucha información a través de la tecnología, pero el enemigo también ha tomado ventaja de eso para infundirnos falsas doctrinas, cosas que son ajenas a lo que dice la palabra. Y recuérdense que el enemigo nunca va a venir con una mentira abiertamente. Él va a utilizar la misma palabra para persuadirnos, para seducirnos, para conquistarnos y luego entonces enredarnos en su trampa, como él lo hace. Entonces tenemos muchas veces que tener mucho cuidado dónde estamos entrando los pies, cuál es nuestra postura, nuestra posición como pueblo de Dios en estos tiempos que, como le digo, hay tanta confusión hoy en día, tanta confusión. Y es bueno observar, antes de entrar al desarrollo del tema, que los pies de nosotros, del cuerpo de nosotros, el cuerpo humano, no caminan por sí solos. Hay una conexión corazón, mente y pie. Los pies obedecen órdenes de la mente, del cerebro. Amén.
pero el cerebro actúa, depende de lo que hay en el corazón de nosotros. Entonces, por eso ustedes ven que hay muchas personas que toman de esos caminos que a su juicio le parecen derechos, que a su juicio le parecen que están bien, amén, y todos sabemos que su destino es muerte y fracaso. Entonces, tenemos que también, para nosotros poder caminar conforme a la palabra, digerir la palabra, aplicárnosla a nosotros, que esté cimentada en nuestro corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una vez que la palabra de Dios, que es la que nos instruye a nosotros, está en nuestro corazón, entonces de eso va a generar la mente y de eso nosotros vamos a pensar y nuestros pies van a andar conforme a lo que dice la palabra. Y es muy difícil que nosotros caigamos en la trampa que el maligno nos tiende. ¿Por qué? Porque cuando veamos el peligro, la misma palabra nos va a nosotros a redarguir y nos va a advertir, no, por ahí no. Ese no es el camino que tú tienes que tomar. ¿Por qué? Porque está contrario a la palabra. Si nosotros no estudiamos la palabra, si nosotros no nos dedicamos a escudriñar las escrituras, vamos a ser más vulnerables a poder ser manejados, a poder ser utilizados por el enemigo, a poder ser confundidos por el enemigo, amén, a poder ser objeto de él, si nosotros no vivimos constantemente conectados a la fuente inagotable que es nuestro Dios. Entonces, ya para empezar, definición de pies. Se conoce como pie a la extremidad de la pierna formada por una estructura de hueso, articulaciones, músculo y otro componente. Gracias a los pies la persona puede mantenerse parada y caminar. Esa es una definición de pie secular, pero en el mundo espiritual nosotros sabemos que los pies que nos fueron dados sirven para múltiples cosas. Amén, sirven para múltiples cosas. Y hay varias funciones, no las voy a mencionar todas porque el tiempo no nos alcanzaría, porque vamos también a desarrollar algunas de ellas. Sirven para sostenerse, sirven para caminar, para correr, para transportarse, para defenderse y sirven para también anunciar las buenas nuevas de salvación, como leímos al principio los textos bíblicos. Los pies de nosotros sirven para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el evangelio, sirven para marchar en los dos sentidos, marchar militarmente y marcharse de un lugar a otro. Sirven los pies, sirven para conquistar territorio y para dominar. Para conquistar territorio y para dominar. Amén. Y vamos a estar hablando de eso, de la utilidad de los pies para anunciar el evangelio, como leímos en los dos primeros textos bíblicos. Y vamos a hacer mención de Juan 1:27, cuando él dijo, hablando, refiriéndose a Jesús, al maestro, este que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué significa eso? Que el que tenía en ese entonces la autoridad, la única potestad para desatar el evangelio, para traer las buenas nuevas, como leímos en el texto principal, era Jesús. Juan no tenía esa potestad de anunciar en el evangelio en ese entonces. Él sabía quién lo iba a anunciar y por eso dice que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y si relacionamos esto con Efesios 10, cuando habla de calzar vuestro pie con el evangelio de la paz, nos damos cuenta de que Juan se está refiriendo al evangelio, que Juan no tenía la autoridad de ser el anunciante del evangelio en ese entonces, sino que era Jesús el que tenía que anunciar el evangelio. Por eso habla aquí de que él no es digno de desatar la correa de su calzado. Pero también dice en Efesios, Pablo habla en Efesios, dice que debemos de calzar nuestros pies con el apresto del evangelio. Una vez Jesús anuncia el evangelio, nos da a conocer a nosotros, nos hace a nosotros también embajadores del reino aquí en la tierra y también nos envía a anunciar el evangelio. Por eso dice en el texto de Romanos que hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Amén. Porque los pies representan el caminar de nosotros, nuestro accionar, nuestras posiciones, los pasos que damos. Los pies representan todo ese tipo de cosas, toda esa actividad que nosotros hacemos. Yo no sé si ustedes recuerdan
de un anuncio de allá de República Dominicana, que iba un padre caminando y detrás iba el hijo de él, y él le dijo al niño, papi, ten cuidado donde pisa, y el niño le responde, papi, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos, yo sigo tus pasos. Los pies de nosotros representan muchas cosas, tanto en la vida secular como en la vida espiritual, como le estaba diciendo. Amén. Hay territorios que la Biblia menciona que no necesariamente necesitan nosotros, no necesitamos de usar ese calzado del evangelio. Hay territorios mencionados en la Biblia que no es necesario nosotros evangelizarlos porque son territorios ya que son santos. Cuando se le aparece allá con la salsa al diente que le dice quita el calzado de tu pie porque el lugar donde pisa tierra santa es. Cuando usted está pisando con su pie tierra santa, la tierra santa no necesita ser evangelizada. Amén. Y también los pies suyos no van a sufrir daño porque es un territorio santo. Por eso usted no necesita ninguna protección en su pie cuando usted entra a un territorio santo. Pero después de ahí sí es necesario que nosotros tengamos la protección de vida en nuestros pies, tener el cuidado de nuestros pies, de nuestra andada, de nuestro calzado, de lo que hacemos. Yo en particular, yo no soy una persona religiosa, yo no creo en religión, la religión no salva a nadie, amén, pero sí sé que nosotros como siervos de Dios tenemos que cuidar nuestra postura, tenemos que tener bien claro dónde ponemos los pies, porque también el enemigo utiliza eso como herramienta para alejar a las personas, a los que no conocen las escrituras, lo aleja más del camino, le dice, y tú te vas a meter evangélico, y tú no ves cómo esa gente hace, y tú no ves lo que ellos hacen, y tú no ves aquello, y tú no ves esta con tantos años, y mira dónde cae de nuevo, y tú no ves este con y esto, y por ahí le empieza a hablar ciertas cosas. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y vuelvo y le digo, yo no soy para nada religioso, yo no me creo de esa persona que todo el mundo para ellos se va a perder y ellos son los únicos que se van a salvar y andan con la cara como un guardia con hambre, aborrecido todo el tiempo y pensándose que ellos son los únicos santos. No, pero sí sé que nosotros tenemos que asumir una actitud y una postura responsable. Nosotros como pueblo de Dios no somos cualquier cosa. Nosotros somos embajadores del reino aquí en la tierra y nosotros tenemos que cuidar nuestra pisada, nuestras andadas, lo que hacemos, nuestras actividades, con quién hablamos, con quién nos sentamos. Todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde entramos nuestros pies? Allá hay un dicho en nuestro país que dice, cuando alguien se equivoca, metió la pata. Oiga, ¿qué he dicho? Metió la pata. Y yo a veces me quedo pensando en eso y digo, wow, pero no tan solo es un error al que se equivoca, le están diciendo también animal, porque los animales son los que tienen patas, nosotros tenemos pies. Entonces actúa de manera tan errante esa persona cuando le dicen metió la pata que lo acusan hasta de animal. Entonces nosotros de ese tipo de cosas, y no es que le digo que no vamos a fallar, no es que le digo que desde que usted viene aquí, usted va a ser un ser perfecto, todo perfecto y que todo le va a salir bien. No, nosotros tenemos debilidad y Dios lo sabe. Nosotros cometemos errores y Dios lo sabe. Incluso la Biblia, la palabra de Dios, ahí te ven los hombres que Dios usó grandemente y ustedes ven los errores que ellos cometieron. Porque la Biblia no es un cuentecito ni una película de que tú eres protagonista y el protagonista nunca hace nada de malo, no. A ustedes ven los errores que ellos cometieron ahí, los hombres y las mujeres de Dios que están en la palabra. ¿Qué le quiere decir eso? Que eran personas igualitos que nosotros, sujetos a pasiones, que se equivocaban, que le fallaron a Dios en el momento determinado. Pero ¿qué pasó con ellos? Que ellos aun cuando cayeron, ellos se levantaron. Ellos sabían en quién confiaban. Ellos tenían su pie cimentado sobre la roca inconmovible. Sobre la roca inconmovible. Amén. Sobre la roca inconmovible. Por esa misma expresión que le dijo Jehová a Moisés en el monte cuando se le apareció, también se la dice un enviado de Dios a Josué.
Oiga, ¿quién le dice eso a Josué? El príncipe del ejército de Jehová, cuando se le aparece. Le dice a Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde tú pisas es santo. Cuando Josué ve que este hombre se le aparece, Josué se para enseguida y le dice, ¿quién eres? Porque lo ve con una espada en la mano, una espada desenvainada. Y se estaban viviendo tiempo bélico, tiempo de guerra en ese entonces. Y le dice, ¿quién eres? Y él le dice que quita el calzado de su pie porque el lugar donde están es santo. También le sucedió lo mismo a Josué que a Moisés. Amén. Entonces, ¿qué le digo con esto? Nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros pies. Y yo no sé si ustedes saben que en el cielo nosotros no vamos a tener que predicar. Allá nada más se alaba. Amén. Pero aquí, mientras estemos aquí en la tierra, aquí sí tenemos que llevar el evangelio, obedecer el mandato que nos dejó el maestro, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones, ir a llevar su palabra. Amén. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo sabe todo eso y sabe que cuando nosotros fallamos, cuando le fallamos al Señor, Él utiliza eso como arma para atajarnos a nosotros. Él ataca al evangelio, Él ataca a lo que nosotros somos. Miren el hecho de Pablo y Silas cuando lo apresaron. ¿Por qué lo apresaron a ellos? Por predicar la palabra. ¿Y dónde lo llevaron? Al calabozo. ¿Y quién se con los pies de ellos? Lo pusieron entre un cepo. Le amarraron los pies. Espiritualmente, ¿qué eso significa? Que le cohibieron de predicar el evangelio, de anunciar el evangelio a Pablo y a Silas. Le cohibieron eso, de anunciar el evangelio. Amén. Lo encarcelaron y le anunciaron, le cohibieron de anunciar el evangelio. Pero el error fue que, como todos sabemos, que no le cerraron la boca. Amén, no pudieron cerrarle la boca. Y todos sabemos lo que pasó cuando ellos empezaron a alabar y a entonar cántico a nuestro Dios. Amén. Que vino el de repente de Dios y sacudió la cárcel y se cayeron la cadena y todo el que estuvo ahí fue libre. Amén. Todo el que estuvo ahí fue libre. Así que nosotros, como pueblo de Dios, como personas que pertenecemos al pueblo de Dios, tenemos que saber cuán valiosos son los pies para nosotros, cuán valioso es lo que Dios ha depositado en nosotros, cuán valioso es el evangelio y no tratarlo como esa mujer hermosa, pero falta de entendimiento, que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. El cerdo no tiene que ver, el cerdo no conoce de metales ni de nada valioso, él va y se ensucia, él no le importa. Vuelve a su lodo. Usted lo puede vestir de oro al cerdo, le puede poner la ropa que le ponga y vuelve para su lodo. Así actúa el cerdo. Entonces a nosotros se nos ha dado una joya. Se nos ha dado la oportunidad de nosotros vivir una vida eterna al lado de nuestro Dios, nuestro creador. Pero muchas veces nosotros no apreciamos eso porque ponemos la mirada en lo que perece, en las cosas perecederas, las cosas que van a desaparecer, como dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, cuando nos enfocamos en ese tipo de cosas, entonces es que viene nuestro desgaste espiritual. Ya no leemos la palabra como antes, ya no ayunamos, y ahí viene la debilidad espiritual. Entonces viene el enemigo, aprovecha que ya no tenemos los pies sobre la roca y nos hace caer. Y nos hace caer. Y es el trabajo de él, déjeme decirle, él no se va a cansar hasta el fin que ya sea destruido. Él no se va a cansar de hacer su trabajo. Pues entonces nosotros no nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de leer la palabra, no nos cansemos de hacer las cosas que a Dios le agradan. No nos cansemos de tener los pies sobre la roca donde nosotros debemos de tenerlo. Nosotros no estamos llamados a tener los pies en el fango. No. Dice la palabra que él lo instituyó, que no instituyó a nosotros reyes y sacerdotes. Él nos ha dado vestidura de reyes y sacerdotes a nosotros. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable, para anunciar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestros pies, pero también personas que no son, que no le sirven al Señor, también tienen que tener ese cuidado. También tienen que tener ese cuidado de saber dónde ponen los pies, de saber lo que hacen.
porque hay una ley de siembra y cosecha establecida por Dios. Algunas personas que no quieren saber de Dios le llaman a eso karma. Eso no es ningún karma. A mí que no me vengan con eso. Eso está en la palabra. La palabra habla de que hay una ley de siembra y cosecha establecida por Dios. Y lo que usted hace, usted lo paga. Aunque usted sea quien sea el ministro más fuerte, usted la paga. Porque Dios es así. Dios es un Dios de misericordia, su misericordia es eterna, pero también Él es un Dios de justicia. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber dónde estamos poniendo nuestros pies, dónde están cimentados nuestros pies, si lo estamos poniendo en la arena, si lo estamos poniendo en el desierto, si estamos poniendo nuestro pie en el lodo, dónde están nuestros pies puestos, saber nuestra condición, autoevaluarnos nosotros mismos, saber cuál es nuestra posición, porque el Espíritu Santo a nosotros nos dice, incluso Él nos dice a nosotros hasta qué nivel estamos de oración, si estamos orando mucho, si estamos orando poco. Él nos dice a nosotros, Él nos habla y nos deja saber en lo que estamos. Te falta lectura, te falta oración, te falta búsqueda. Él es así. Él examina a uno. Él no examina a nosotros y nos deja saber en qué le estamos fallando a Dios. Eso hace el Espíritu Santo de Dios con nosotros para que nosotros no tengamos excusa delante de Dios de no hacer la cosa bien hecha. Para que nosotros sepamos que tenemos que tener nuestro pie en la roca inconmovible que es Él. Amén. En la roca inconmovible que es Él. Vamos a hacer una pausa ahora. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en base a lo que hemos estado expresando, lo que hemos estado compartiendo y exponiendo, puede levantar la mano ahora. Si alguien tiene también un comentario. Este tema es muy interesante. Desde pequeña yo veía que mi mamá siempre tenía ese cuidado con nosotros de que no anduviésemos descalzo, porque ella decía que por los pies entraba cualquier cosa. Yo pensaba que eran cosas de ella y siempre ella le daba a uno su cocotazo por eso, para que uno mantuviera su calzado delante de la cama, ahí, que uno se levantara y pusiera los pies ahí. Bueno, el hecho es que los pies reflejan lo que vive el cuerpo. Ahorita nuestro hermano Vladimir decía de que todo nuestro cuerpo por dentro está conectado con los pies. Los dedos grandes de los pies tienen una conexión con la nariz, el cerebro y el cerebelo. Detrás de los 4 dedos más pequeños, se conecta con lo que son los pulmones. Del lado derecho, en el pie derecho, más para abajo, hay una conexión con lo que son los intestinos, ya casi llegando a los talones. Y yo veía toda esa conexión y decía, wow, qué arquitecto el Señor. Eso es tremendo. Eso es algo poderoso. Y entonces en el libro de Juan, en su capítulo 13, del verso 1 al 18, hay 4 razones por las cuales Jesús le lavó los pies a los discípulos, que me llamaron mucho la atención. Oigan, Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Qué acto de humildad. Y nosotros muchas veces no creemos la gran cosa. Y yo decía, bueno, acá, pero Jesús le lavó los pies a sus discípulos y entre ellos estaba Judas. Y él sabía que Judas lo iba a entregar. Y él le lavó los pies. Y en la antigüedad se lavaban los pies por todo el polvo que había, tenían siempre la necesidad, para no bañarse entero nuevamente, de lavarse los pies, porque como andaban en una sandalia, todo ese polvo se le pegaba en los pies. Entonces ellos se lavaban los pies, pero la persona que le lavaba los pies al otro era considerado como si fuera una persona como, qué sé yo, como la tenían como aparte, como que tú nada más sirves para esto, como si fuera un esclavo, como menospreciada, por decirlo así. Lo tenían como una persona que solo servía para eso, no le daban el valor que realmente tenían. Entonces, esa fue una de las razones por las que Jesús, primeramente por amor, era como despidiéndose de su discípulo. Eso fue antes de la crucifixión, él le lavó los pies.
para dejar un ejemplo supremo de la humildad, de que nosotros tenemos que ser humildes y que lo que nosotros tenemos es por obra y gracia de Dios, no es porque nosotros somos merecedores de nada, nosotros no nos merecemos nada, nosotros somos simplemente vasos que Dios utiliza cuando Él quiere y como Él quiere. Así que nada de esto nos pertenece, este negocio de Dios, de Jesús, de Él, de más nadie, esto no es de uno. Ah, no, porque yo soy el que ministro, yo soy el que, yo soy el que Dios me usa en el área de hacer milagros. Mire, esto delante de Dios, delante del tribunal del Señor, somos todos iguales, todos somos iguales, todos vamos a ser evaluados, bendito sea Dios, así que no hay nadie mejor que nadie, y fue una de las razones que el Señor utilizó con ellos para darle a entender que ellos todos eran iguales. Y aún estaba Judas ahí, le estoy diciendo. O sea, que aún estaba el que lo iba a entregar a él ahí. Y él no puso a Judas aparte. Él no dijo nada más, déjame lavarle los pies a los otros. A él no. No. Es una enseñanza de que nosotros, aún hasta las personas que son nuestros perseguidores, que son nuestros calumniadores, nosotros tenemos que servirle. Y con humildad, no con falsedad, porque el Señor sabe cuando nosotros hacemos una cosa para que el otro no vea, por ganar fama o por hacer sentir bien al otro. Dios no se mueve así, él escudriña todos los corazones y sabe lo que hay realmente en nuestros corazones. Para enseñarnos, número 3, para enseñarnos la expiación de nuestros pecados. Enseñarnos la expiación de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos excusa, que nosotros podamos reconocer cuando nosotros fallamos, ¿verdad? Y venir delante de Él y reconocer y pedir perdón. Número 4, para dejarnos ejemplo de cómo servir a los demás. Es un ejemplo que el Señor dejó. Esos son los pies que nosotros debemos de seguir. El ejemplo de Cristo Jesús. Él, no el ejemplo de otra cosa. Como hay una ola ahora mismo, demasiada información, demasiadas cosas, y muchas veces lo que traen son problemas a nuestra vida, porque vienen cargadas de tantas cosas negativas y lo que hace un estallido de confusión. Entonces nosotros tenemos que seguir los pies del maestro, que es el que nos enseña realmente dónde nosotros tenemos que tener nuestro fundamento, que es en él. Valiosa aportación de nuestra pastora Kirsi, cuando ella menciona el lavado de los pies del maestro a los discípulos, ciertamente lo hizo con mucha humildad, porque en esos tiempos eran los siervos que hacían esa labor de lavarle los pies. Cuando usted visitaba a alguien, los siervos de esa casa era que ellos buscaban para lavarle los pies a la persona que visitaba. Pero también viéndolo desde otro punto de vista, desde otro ángulo, Jesús lava los pies de Judas sabiendo que Judas lo iba a entregar, para que Judas no tenga excusa de hacer lo que hizo, para que él no tenga eso como excusa. Le lavó los pies a los otros y a mí no, con razón lo voy a entregar ahora. Para que no ponga eso como excusa. Vamos también ahora a hablar de la otra función de los pies, que es marchar. Los pies sirven para marchar militarmente, para ejercer marcha. Yo recuerdo que en el liceo donde estudiamos, a nosotros nos enseñaron a marchar. Cuando se cantaba el himno, el himno nacional, nos ponían a marchar a nosotros allá, y eso se veía bien hermoso. No sé si ahora lo hacen todavía en las escuelas, pero a nosotros nos enseñaron eso. Y así hacen también los ejércitos. Ponen a marchar a sus soldados para exhibir la fortaleza que tienen, para exhibir su fuerza, para dejarle saber al ejército enemigo que ellos tienen soldados de guerra, que ellos tienen hombres de guerra, que tienen gente de guerra. Por eso ellos hacen la marcha, por eso hacen los desfiles, por eso ellos marchan y ponen a los soldados a marchar. Pero lo que más me sorprende a mí fue cuando Jehová saca a Israel de la esclavitud egipcia, que oiga como él le dice a Moisés: dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche. Israel en ese entonces no había peleado con nadie. Acuérdese que Israel cae en Egipto por vía de José, al que lo vendieron sus hermanos.
Amén. Que José luego fue, después del faraón, él era el segundo hombre al mando en Egipto. Y él se lleva a toda su familia a Egipto. Y ahí crece el pueblo de Israel en Egipto, se desarrolla, Dios lo bendice. Amén. Y ese pueblo se multiplicó en número y en poder. Y tenía mucha riqueza. Entonces vienen los egipcios, lo esclavizan. Amén. Porque le tenían miedo y le ponen carga gravosa hasta que lo convierten en esclavo. Pero ese pueblo no hubiese peleado con nadie, no era un pueblo militar hasta ese entonces. Amén. Y mira la orden que Dios le da a Moisés: dile a mi pueblo que marche. Ya se está hablando de una marcha, ya Dios le dice, vos lo voy a entrenar para la guerra. Ya lo que viene para ellos es un entrenamiento de guerra para mi pueblo. Y es por eso que lo lleva al desierto a entrenarlo. Amén. Y luego nosotros vemos cómo ese pueblo que no hubiese peleado todavía con ninguna otra nación, luego se convierte en un pueblo de guerra. Amén. A mano de Moisés. Le salieron al encuentro esa gente que le aparecen a uno cuando uno inicia en los caminos del Señor, los amalecitas, que tienen ese espíritu de oposición a la cosa de Dios. Así mismo le aparecieron de repente al pueblo de Dios, los amalecitas. Amén. Gente que se oponen totalmente a los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero ya Dios le había dado una orden de que marcharan, de que marcharan. Amén. Pero también vemos otra marcha poderosa en la palabra, que fue la toma de Jericó. El pueblo marchaba alrededor de la ciudad durante 7 días. El pueblo marchaba alrededor de la ciudad. Y en el último día, en el día 7, dieron 7 vueltas solamente ese día. Los días anteriores daban una sola y ese día dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Entonces, ¿qué digo con esto? Los pies de nosotros también fueron diseñados para marchar, para nosotros exhibir el poderío que somos como pueblo de Dios. Amén. Para conquistar territorio. Fue dando la vuelta marchando, que ese territorio Dios se lo entregó en su mano. Amén. A ese pueblo fue marchando. Por eso ustedes ven que hoy en día muchas personas poderosas que tienen mucha influencia en los gobiernos a veces quieren hacer tambalear un gobierno y contratan a un grupo de personas que le lavan el cerebro a un grupo de ignorantes y lo ponen a marchar por una causa que ellos ni saben por la que están marchando. Tenemos ejemplo de eso aquí, en esta ciudad. De esos delincuentes que estamos marchando hace poco, acabando con esta ciudad, saqueando los negocios y haciendo de todo. Gente pago por un grupo económico fuerte de aquí. Y porque el objetivo era que se diera el caos, generar problemas, generar incertidumbre. Entonces nosotros, lamentablemente, muchos de nosotros como pueblo de Dios, hacemos causa común con algunas marchas que no están de acuerdo a la palabra, no están de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Entonces también nosotros tenemos que saber a qué causa nos unimos, con qué causa nosotros marchamos como pueblo de Dios. Amén. ¿Dónde están nuestros pies puestos? Si están puestos sobre la roca, si están sobre la marcha verdadera, la marcha que nosotros tenemos que tener, o nos estamos dejando utilizar por los manipuladores. Tenemos que tener bien claro qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios? ¿Hacia dónde va nuestra marcha? Hay gente que marchan también, amén, hacia la cárcel porque viven haciendo cosas indebidas. Otras personas marchan hacia la muerte, van corriendo presurosos, apresurando su paso hacia la muerte, haciendo cosas que lo único que generan es problemas. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros vemos una persona en esa condición, ahí es que nosotros tenemos que aprovechar y pedirle a Dios que nos dé palabra para que esa persona, Dios entre en ello y Dios enderece sus pasos. Dios enderece sus pasos y lo encamine hacia el verdadero camino, porque hay mucho camino, vuelvo y repito, que al hombre le parecen derecho y su final es muerte, su destino es la muerte. Así que nosotros también tenemos que saber hacia dónde va dirigida nuestra marcha, a qué causa nos estamos uniendo como pueblo de Dios. Vuelvo y repito, no somos cualquier cosa, nosotros se nos va a pedir cuenta. Se nos va a pedir cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta.
de lo que Dios me ha entregado a nosotros, del evangelio, de nuestra postura, de lo que hacemos, de nuestro pie donde lo ponemos. De todo eso él no va a pedir cuenta a nosotros. Así que tenemos que saber dónde va dirigida nuestra marcha. Amén. Pero también otra función de los pies es conquistar territorio. Conquistar territorio. Dominar, conquistar territorio. Luego que ellos ejecutan esa marcha de Jericó, se sigue la batalla con Josué a cargo. Y recuerdo que se levantan 5 reyes en contra de Josué. Y Josué persigue a esos reyes y esos reyes se entran en una cueva huyendo. Y allá manda Josué a que lo saquen a ellos de esa cueva, esos reyes. Y le dijo a los hombres de guerra que andaban con él que colocaran sus pies sobre los cuellos de esos reyes. Sobre los cuellos de esos reyes. ¿Para qué? Para que todas las naciones sepan que ellos son una nación fuerte, que ya tienen fuerza, que ya ellos tienen fuerza, que son un ejército. Amén. Por eso él ordena que coloquen los pies sobre el cuello de estos reyes. Así que los pies de nosotros, queridos hermanos, no son cualquier cosa. No son cualquier cosa. Nuestra postura como pueblo de Dios no es cualquier postura. Nosotros somos el real sacerdocio de esta tierra, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y tenemos que cuidar nuestro paso, lo que hacemos, y saber que Dios nos da a nosotros autoridad, así como se la dio a Israel en ese tiempo, que le dijo que donde pisaren su pie, ellos dominarán ese territorio. Así mismo nosotros tenemos que cargar hoy en día con esa palabra, saber que era su pueblo. Él no nos llamó a nosotros a vivir en derrota, sino a vivir en victoria, a que seamos un pueblo victorioso. Pero nosotros tenemos que saber utilizar las herramientas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Saber utilizar lo que Él ha depositado en nosotros. Saber para qué son cada cosa, cada órgano de nosotros, cada herramienta que Él nos ha dado. La palabra habla en Efesios de la armadura de Dios y habla, como mencionamos anteriormente, del apresto del evangelio. Amén. Calzad vuestro pie con el apresto del evangelio. Amén. Así nosotros debemos de andar en todo tiempo. Porque hay personas que dentro de la congregación son cristianos, son evangélicos. Amén. Y cuando salen de ahí son otra cosa. Ya los pies de ellos no están en lo que tienen que estar. Ya se desvían hacia otro lugar, ya toman otro rumbo. Personas que piensan que la iglesia son 4 paredes. Que la iglesia es un templo de 4 paredes, porque eso es lo que se le ha vendido, la religión le ha vendido eso. Entonces ellos entienden que mientras tengan esas 4 paredes, ellos están dentro de la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes, eso es un templo, es una congregación. La iglesia somos nosotros los que andamos caminando, llevando la palabra, nosotros somos la iglesia. Entonces por eso es que nosotros tenemos que saber la autoridad que tenemos, el dominio que tenemos, amén, y saber dónde nosotros ponemos nuestros pies, saber si nuestros pies realmente están encaminados hacia el camino que tienen que estar, saber a qué unimos nuestra marcha, amén, saber si nuestros pies están cimentados sobre la roca inconmovible, sobre la roca inconmovible, amén. Él a nosotros nos ha dado pie para dominar. Y dice la palabra en el Salmo 8, del 3 al 6, oiga lo que dice. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo de hombre para que lo visite? Le ha hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorial sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea que no dio dominio a nosotros sobre todo, debajo de nuestro pie. Cuando nosotros ponemos algo debajo de nuestro pie, significa que nosotros estamos ejerciendo dominio sobre eso. Estamos ejerciendo dominio. Por ese dominio, el enemigo nos lo quitó por la desobediencia. Así que cuando nosotros entendemos todo este tipo de cosas, vamos a apreciar más lo que Dios ha depositado en nosotros. Vamos a entender que el evangelio no es cualquier cosa.
Amén. Y el dominio que Dios nos ha dado como iglesia, de hollar serpientes y escorpiones, de atar aquí en la tierra, como dice su palabra, y se atará en el cielo, y desatar aquí en la tierra, y se desatará en el cielo. Amén. Nosotros le vamos a tener más aprecio a eso cuando entendemos que Él a nosotros nos ha dado ese dominio. Vamos a tener cuidado de lo que Él ha depositado en nosotros y vamos a tratar de tener nuestro pie sobre la roca inconmovible que es Él. Así es que Él quiere que nosotros andemos como iglesia. Así es que Él quiere que nosotros andemos, sabiendo dónde estamos parados y qué estamos haciendo. No andando paso a lo loco. Ya entré los pies aquí, ya entré los pies allá, y ya me salí de aquí, ya me metí allá. Amén. La conexión, como dijimos anteriormente, de los pies con el cerebro y el corazón es algo increíble. Cuando tú ves una gente que camina mucho y se mueve mucho, así mismo anda su mente. Y ya está aquí, ya está allí, ya está allá, y no haya sitio. Y así mismo anda su mente. Así mismo anda su mente. Los pies sirven lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestro pie, a qué le estamos haciendo caso. Cuidemos lo que Dios ha depositado en nosotros. Sepamos que hay personas que nos están viendo. Yo no vivo para la gente. Hace mucho que yo me dejé de eso. Amén. Pero yo pienso en las acciones que yo tomo, cómo le van a beneficiar o perjudicar a los hijos míos mañana. ¿Qué beneficio hay de lo que yo hago para ellos mañana? ¿Qué perjuicio hay de lo que yo estoy haciendo ahora para ellos mañana? Y a mí también, ¿en qué me va a perjudicar mañana? Porque a veces el daño uno no lo ve ahí mismo instantáneamente. Pero ¿y después? ¿Y después qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Si aquí todo se paga, si hay una ley de siembra y cosecha establecida por Dios. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener claro dónde están puestos nuestros pies. No dejarnos confundir por el enemigo y cada día más cimentarnos en su palabra, que es la que confronta cualquier confusión y cualquier dardo que el enemigo nos envíe. Así que hacemos otra pausa más. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, si alguien quiere aportar algo más, este es el tiempo de hacerlo. Adelante para las aportaciones y la pregunta. Adelante, pastora Dari. Dios le bendiga. Saludos. Dios le bendiga más. Amén. Muy interesante, en verdad, el tema y muy importante porque, en verdad, las personas que deciden aceptar al Señor, las personas que deciden dejar lo que lo ataba al mundo y lo que deciden negarse a sí mismo y seguir en pos de Cristo Jesús, en verdad deben crear un fundamento bien fuerte para mantenerse firme en este camino. Y es importante hacia dónde sus pasos le van guiando. Y el mismo Espíritu Santo es que nos va revelando a nosotros si de verdad estamos caminando hacia el camino de la salvación, hacia el camino que a Dios le agrada. Y para eso el mismo Señor, como usted estaba diciendo ahorita, nos va revelando si estamos bien delante de Dios, si estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Porque fíjese, por ejemplo, lo que dice el Salmo 41:2, que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó y oyó, y a mí se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Es decir, que el mismo Señor nos pone a nosotros sobre esa peña, pero usted tiene que poner de su parte para mantenerse firme en esa peña. ¿Para qué? Para cuando vengan esos vientos recios, usted se mantenga firme. Usted no caiga ni a diestra ni a siniestra, o sea, que usted mantenga ese fundamento vivo a través del ayuno, la oración y a través de ¿qué? De la fe, que es que fundamenta todo este camino, sobre todo. Y pacientemente esperar en el Señor, porque hay muchas personas que se desesperan en este camino. Esto es cuestión de paciencia, de enamorarse cada día más de Dios para mantener los pies firmes en este camino y sabernos dirigir a través de las pisadas del Maestro.
Gloria a Dios. Dios le bendiga. La verdad es que el mantenerse sobre la roca no es nada fácil, pero déjeme decirle que con Cristo todo es posible. Dios le bendiga. Hasta aquí mi aportación. Amén, amén. Muchas gracias, Pastora Dariana, por su aportación muy valiosa. Gran aporte a la enseñanza de hoy. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y la voy a hacer en base a Proverbios 6:28. ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Esa es mi pregunta. Eso es una pregunta, ¿verdad? Bastante clara, porque cuando Salomón dice que si alguien puede caminar sobre las brasas sin sufrir daño, eso es imposible. Cuando una persona camina sobre la brasa, sobre la candela, se supone que se va a quemar. Eso quiere decir, en cierto sentido, que cuando una persona comete algo, siempre tiene una consecuencia. Siempre hay una consecuencia en base a todo lo que usted haga. Si usted, en sentido de la obediencia, en sentido de la honestidad, en sentido del sometimiento a Dios, usted hace todas esas cosas, la consecuencia será bendición, la consecuencia será honra o los beneficios, se puede decir. Pero cuando hay rebeldía, desobediencia, pecado, entonces la consecuencia es realmente disciplina, problemas, dificultades. Así que, claro, una persona que camine sobre la brasa se supone que se va a quemar, porque es que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Gloria al Señor. El que no se quiera quemar los pies, que no camine sobre la brasa. El que no quiera consecuencia, pues entonces que no peque. Listo, plato servido. Amén. Por eso es que hay sitios que nosotros como cristianos, nuestros pies no pueden llegar ni pisar. Porque nosotros ya nosotros no vivimos nosotros. La Biblia dice que vive Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que ser diferentes en todos los sentidos. Entonces, yo puedo hablar sobre eso por experiencia vivida y por experiencia que pude ver en otras personas también. Cuando uno llega a sitio sin dirección de Dios, le pasa eso. Uno se quema. Cuando Dios no dirige a uno, que uno va en desobediencia, que uno va por la voluntad propia de uno, todas las cosas le salen mal. Uno tiene que tener cuenta a dónde uno va. Uno tiene que tener cuenta a dónde uno pisa. Hay territorio que el Señor se lo ha entregado a uno, pero hay territorio que si Dios no le da a usted la orden de llegar allí, usted no tiene que ir ahí a buscar nada, porque usted va a venir con su problema. Entonces después no puede decir que se le levantó el diablo. No puede decir eso. Entonces por eso es que uno tiene que tener cuenta. Y Salomón sabe por qué escribía eso. ¿Por qué lo dejó escrito ahí? Porque es que muchas veces nosotros somos trascendidos y nos metemos donde no tenemos que meternos. A lo último que se habló, referente que hay lugares que uno se mete, si Dios llamarlo, que uno como usó mi sobrina el término diciendo que somos trascendidos, y eso es verdad. Nosotros somos medio trascendidos en muchas ocasiones, pero yo quiero también aportar acerca de eso, y es que nosotros muchas veces nos quemamos los pies metiéndonos en un lugar de brasa, pero no quemamos de dos formas. Nos quemamos de dos formas, porque, por ejemplo, el actual de nosotros lo comparo yo, por ejemplo, cuando una gente tiene un ministerio. Por ejemplo, hay personas que tienen un llamado y Dios lo llama directamente, y hay otra persona que se prepara y se capacita, y en base a la capacidad que tiene se enredan en llamados y Dios le honra, porque dice que el obrero de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, así como hay personas que son llamadas y otras que se involucran en llamado y no tienen el llamado, entonces así mismo viene siendo personas cuando se involucran y van a lugares y se entremeten en lugares que Dios no lo dirigió. Eso es verdad. Hay una consecuencia, pero también hay otra consecuencia, que hay lugares que te envía Dios
pero tú no sabes hacer las cosas como te manda Dios en el lugar que Dios te mandó. Y también ahí también hay un problema, porque podemos ver a la luz de toda la escritura, a la luz de toda la escritura, cuántas personas, por ejemplo, que Dios le hizo un llamado, que Dios lo mandó a lugares, y sin embargo ellos salieron reprobados. No fue porque Dios no lo mandó a ese lugar, sino porque se quemaron en el lugar donde fue. ¿Tú me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo pongo este caso que lo conocemos todos como el de Adán y Eva. ¿Quién metió a Adán y a Eva en el huerto del Edén? ¿Quién lo metió? Dios inclusive hizo el huerto primero que Adán y a Eva, para que cuando Dios lo creara a ellos estuvieran, ya abrieran los ojos cuando Dios lo creara dentro del huerto. Sin embargo, vemos que el problema no fue el huerto, el lugar donde Dios lo metió. El lugar fueron ellos, el problema fueron ellos. O sea, el problema no fue el huerto, sino el problema fueron Adán y Eva, porque Adán y Eva fueron los que no tuvieron el buen comportamiento dentro de lo que se llama el huerto del Edén. Entonces, por eso que digo que nosotros podemos meternos en un lugar que Dios no nos envió y nos quemamos los pies, pero hay lugares que nos envía Dios y porque nosotros no nos sabemos manejar, también se nos queman los pies. ¿Usted me entiende? Entonces, eso era lo que yo quería aportar, para la gloria de Dios. Dando lo que dice la pastora Kirsi y el pastor Miguel, en verdad sí somos trascendidos. Hoy en día se está viviendo ese tipo de situaciones a diario, porque la gente lo que está interesado muchos es tener mucho like o tener mucho view, y he estado de la mano, he estado muy cerca de una persona que le pasó un percance muy fuerte. Teníamos una persona dentro de la iglesia donde yo visitaba antes, y esa persona tenía un altar en su casa, debajo en su basement. Supuestamente ella ya había aceptado al Señor, ya era libre, pero ¿qué pasa? El esposo continuaba con ese asunto ahí debajo. Ella invitó a un profeta muy bueno y muy, que me voy a reservar por ética el nombre, para que fuera a orar a ese lugar, para que su esposo también fuera libre. Pero era una trampa del mismo diablo. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Porque esta era una pareja de esposo con un ministerio hermosísimo, que eran año tras año juntos en ese mismo ministerio. Y la persona cuando fue allí grabó el video está en YouTube todavía, anda por ahí rodando. Él grabó todas las imágenes, ella le iba diciendo, esta es fulana de tal, esta hace esto, esta hace aquello, bien, muy bien el video. El hombre fue para allá, no sé si fue, obviamente, es lógico que fue sin el respaldo del Espíritu Santo de Dios, sin el respaldo de Dios, y sus pies fueron no quemados, esos se achicharraron ahí, porque vino después, vino la consecuencia. ¿Qué fue? Un abrir y cerrar de ojos, un divorcio. Nadie supo por qué. O sea, lo que estaban espiritualmente sí pudimos entender por qué, cuál fue la causa. Después de eso fue, ya uno está casado por otro lado, otro está casado por otro lado, porque fue ahí. Fue para matarlo, fue para dividir. ¿Por qué? Porque que usted tiene primero, y más en esos lugares, para usted meterse ahí, usted no se imagina lo que usted tiene que tragarse. No es fácil, no es cuestión de solamente tragarse el rollo, esto es cuestión de ser dirigido, y como decía el pastor Miguel, es de tener una preparación, porque está bien que Dios te mande, pero tú te preparaste para ir. Porque eso es igual cuando vamos a orar a un hogar. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo para ir a orar para un hogar. Pero ¿qué usted hizo antes de ir a ese hogar para no recibir una venganza de parte del enemigo? Porque ustedes saben que cuando vamos a un hogar a orar, allí no se va a comerse juguito y la galletita que se da, allí se va a pelear guerra, romper, día duro, porque usted no sabe lo que usted se va a encontrar allí. Se supone que usted tiene que prepararse bien con su armadura para usted penetrar allí. Y esas son las causas de quemarnos los pies en el fuego, como dice la pastora Kirsi, por no ser dirigidos y andar de trascendido en la calle. Dios le bendiga. Hay una cosa que yo quiero, un punto que yo quiero aclarar. Y cualquier comentario lo vamos a traer para la próxima clase. Fíjese, nosotros como cristianos tenemos que estar también preparados
como los soldados cuando están en una guerra, porque esta guerra es constante. Y a uno se le ocurre a veces ir al supermercado o ir a visitar a un familiar de uno, algo, y aparece una persona endemoniada que de repente Satanás se antoja, ese demonio, de poseer a esa persona y se arma la guerra ahí, hermano. Usted no puede salir corriendo. Usted le cogió ese momento ahí como guerrero de Dios, usted va a tener que enfrentarse. Entonces, el deber de nosotros como cristianos, para no quemarnos los pies, siguiendo el punto de la hermana, de la pastora Kirsi, también es andar preparado 24/7. Por eso Pablo dijo que había que orar sin cesar, y la disciplina del ayuno, y de estar sometido al Señor, vivir como dijo el hermano Vladimir desde el principio, que nosotros tenemos que vivir una vida recta delante del Señor, hermano. Claro, y entonces ya si se nos hace la invitación para ir a un lugar de antemano, ya usted sabe que tiene que entonces armarse hasta los dientes. Pero yo creo, perdonen por el tiempo, que le estoy cogiendo un poquito de tiempo, pero que no me quería ir con eso en mí, porque no quiero que se acobarden, sino que se mantengan con el fusil preparado en el nombre de Jesús, con la espada en la mano,